Bueno, habla para ustedes Santiago del Fin de Jesús, por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero compartir y hacer unas reflexiones en esta tarde para dar a conocer la importancia que tiene que ver la palabra de Dios en nuestra vida, en la cultura y en la historia. Podemos decir, por ejemplo, como el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos nace con aquel principio de la ética protestante que se dio origen porque tuvieron como base la palabra de Dios. En esos 13 artículos que aparecen constitucionalmente a través de la historia y que han llevado hasta nuestros días ser fieles a aquella parte constitucional, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, cuando puso la mano sobre la Biblia, cuando fue a hacer el mandato constitucional, porque no olvidemos que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, y él dijo estas palabras que quedaron marcadas en la historia cuando dice: no se puede gobernar a un país sin Dios y sin la Biblia. Entonces, desde ese contexto histórico, todo país que tiene en cuenta a lo que es la palabra de Dios, como se dio inclusive en la reforma protestante, todos los países que tomaron en cuenta la reforma protestante, hoy en día son países que han prosperado a través de la historia, porque donde está la palabra de Dios, donde está la ética de la vida cristiana, ahí está siempre el desarrollo económico, político y social y civilizatorio. Y podemos decir que la Biblia ha influenciado grandemente en las sociedades. Cuando un pueblo reconoce que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cuando reconoce que Jesucristo vino para salvar a la humanidad y restaurar al hombre y restaurar totalmente la historia, y cuando se reconoce que hay un Espíritu Santo que da iluminación al pueblo, a la sociedad, y cuando se reconoce la palabra de Dios, que es una fuente de una biblioteca divina que hace posible un cambio y una transformación en la cultura, esos países comienzan a prosperar, y nuestra vida comienza a ser una vida de felicidad, de paz y alegría. Y cuando la historia y la humanidad se da cuenta que el pecado comenzó allá en el Edén, donde Adán y Eva se inició el pecado, y de ahí pasó el pecado a todos los hombres, y de modo que estuvo lo que es el pecado original y el pecado actual. Y para esa situación difícil que se vio en la historia, aparece Dios como el Dios que quiere salvar a la humanidad y restaurarla y volverla a ese estado original de paz, de alegría, de fe, de esperanza. Y nos lleva a algo muy especial, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es allí donde podemos notar que al enviar Dios a su Hijo Jesucristo, pues allí se da en la cruz del Calvario la expiación, que es el sacrificio meritorio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, en esa expiación nos llega lo que es el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento de los pueblos, y hay un pasaje bíblico que aparece en el 7:14 de Segunda de Crónicas, que dice: si este es mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, oraran, buscaran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, yo iré del cielo y sanaré vuestra tierra y restauraré vuestra vida. De modo que allí podemos encontrar lo que es la gracia previniente, que es una gracia que levanta a los pueblos, que levanta al hombre y nos lleva al arrepentimiento, de una reflexión de saber que hemos fallado y queremos arrepentirnos y volvernos hacia Dios para tener una vida en abundancia, en paz, en prosperidad. Eso nos lleva a que vienen principios muy elementales, como es la justificación. Cuando Dios justificó al hombre a través de Cristo en la cruz del Calvario por la gracia previniente, la justificación es declarar judicialmente que el estado de la persona se encuentra de acuerdo a las demandas de la ley, y que eso nos lleva a una regeneración, es decir, a un nuevo nacimiento. Los pueblos nacen de nuevo, se restauran, resplandecen, florecen, como dice el Apocalipsis, como la estrella resplandeciente de la mañana. E inmediatamente los pueblos y los ciudadanos y los hombres y las mujeres son llevados a lo que se llama a la adopción, a pertenecer a la familia universal de Dios. De modo que allí se da una transformación muy maravillosa, de tal manera que llegamos a experimentar lo que dice la Biblia, la entera santificación. La santificación es aquel proceso donde el hombre comienza a experimentar una vida nueva, lo que es el hombre nuevo que se ha querido en la historia. Y esa vida nueva nos lleva a nosotros a una vida totalmente en plenitud de vida. Y ahí es donde nace, desde el punto de vista histórico, la iglesia, en la parte primitiva, cuando la iglesia no es otra cosa más que la suma total de lo que son sus miembros. De modo que ahí está algo especial para una congregación, de estar siempre. Por eso es que en todo lugar la gente se congrega con ese ánimo de oír la palabra, de alabar a Dios. Y eso nos lleva a algo muy especial, como es también el bautismo.
El bautismo es un paso de obediencia de carácter de una fe pública donde la persona dice muero para el mundo y vivo para Cristo y pertenece a esa vida cristiana. Y de ahí se da también lo que corresponde a aquella vida llena de esperanza y nos lleva a algo que es muy especial, lo que es la cena, como el caso de Jesús con sus 12 apóstoles antes de ir a la cruz, pues celebró y conmemoró aquella cena que realmente más tarde nosotros la tomaremos con Él cuando estemos allá en la eternidad. De modo que eso nos va llevando a cosas especiales donde nuestra vida en momentos de dificultad, porque uno en la vida pues llega a un momento en que se enferma o se lesiona y la Biblia nos habla que hay una sanidad divina y que Dios es sanador por excelencia y trae a memoria las sanidades que hizo Jesús allá cuando estuvo vivo y que hoy en día a través de la historia sigue actuando esa sanidad. Inclusive hay los dones de sanidad, dones de milagros que se establecen dentro de la iglesia y para todo aquel que cree en Dios. De ahí pasamos a que también Dios está de acuerdo en que también la sanidad por vía del laboratorio, de hospitales y de médicos expertos hoy en día, como a través de la historia de Hipócrates, que fue el primer hombre de la salud hasta nuestros días, pues Dios también usa la ciencia, la medicina para restablecer al ser humano. Y de ahí pasamos a algo muy especial, y es que esperamos la venida gloriosa de Cristo. Así como Cristo vino por primera vez allá y fue lo que es el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, y viene ahora la segunda venida de Cristo, a la cual pues la esperamos, y será una venida gloriosa, será presencial, audible, visible. Y de ahí también nos habla de que un día, pues, si algún día de esto morimos, porque todo dice la Biblia que está establecido que el hombre iba una sola vez y después del juicio vendrá la resurrección de los muertos, donde los hombres que murieron y creyeron en Jesús, como dice la Escritura, quien cree en mí no morirá jamás. Eso es una expresión bíblica y la resurrección traerá para que las personas que hayan creído en Cristo tengan acceso a esa salvación y a esa vida eterna. Por eso la fe es realmente aquel pasaporte que tenemos para viajar en la eternidad. Y la eternidad es muy larga para pasarla en un lugar equivocado. Tengamos cuidado en qué lugar queremos pasar la eternidad, de modo que la eternidad sea con Dios. También aparece allí lo que es el gran juicio universal que pasará a todos los seres humanos para que demos cuenta ante Dios, y posteriormente viene el destino eterno donde las personas irán de acuerdo a cómo hayan vivido, hayan creído, y que realmente los que esperan en Jesús y creen en Jesús pues tendremos vida eterna. Así que yo le invito a todas aquellas personas que quieran tener una vida actual en este momento bien y de provecho y sana y buena y agradable, que creamos en Jesucristo, ya que podemos creer en Jesucristo. La Biblia dice que debemos abrir nuestro corazón. Yo invito a aquella persona que quiere hacer una oración en este momento, puede decir: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una persona nueva conforme a tu voluntad, ese hombre nuevo que Dios demanda que debemos tener. Bueno, habló para ustedes Santiago Delfín. Espero que hayan tenido un momento bastante provechoso, ameno, y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Así que bendiciones y muy buenas tardes.